ratito, pero si viene Sí, gente me tengo que desconectar, por eso por ahí sí, la apago. sí, sí. Bien, bien. Lo que quiero, yo busqué el listadito del Xiu Guaraní para corroborar que están en el listado, porque el problema que podemos llegar a tener es que están cursando, después no están en las listas de cursada en el Xiu Guaraní y no les podemos tomar examen si no está en lista. Así que voy a buscar el que yo ayer me lo guardé, el listadito, la lista de asistencia, así así vemos. Checar. ¿Y dónde están ahora? Ah, acá. No los encontraba. Bien, yo voy a ir preguntándoles, a ver si pudiese tener las dos pantallas abiertas al mismo tiempo. Estaría genial. Planilla. Si yo pongo planilla, pongo el zoom, ahí está. A ver, ¿quién es Antista Constanza? No, profe, buen día. Buen día, Constanza. Bien, buen día. Morena Caparrosa. Morena Caparrosa sí la he visto, que ha venido a otras clases. ¿Estás ahora, Morena? Morena no está hoy, pero sé que ha estado. Dinelli Quesada. Profe, cursa con nosotros, pero va a presentarse al recuperatorio directamente. Bien. Entonces, esperen un poquito. Yo me voy a ir anotando. Bien. Giannini Bruno, te vi por ahí. Después, Jiménez María Nazaret. Jiménez, ¿dónde? Buen día, profesora. Nazaret no se podía conectar hoy. Ah, bien. Ella bien, ha estado cursando. bien. Caparrón Morena ha estado cursando. Hasta ahora los que nombré han estado cursando. Jimena María Nazaret. Bien. Guidoni Abril también me suena. ¿Qué hace? ¿Estás, Abril? Ahora no está. Bien. Lavarello Nicanor. No está. Martín Natalia. Miner, Sí, profesora. Natalia Martín, ahí estás. Bien. Bien. Sí. Bien. Sofía Miner. Sí, profe, acá. Sofía, perfecto. Muñoz Lautaro. Ah, Lautaro es este chico que me dijo si podía rendir primero porque estaba trabajando. Ya recuerdo. Palmada Brandon. No está. Pilar Pena, ahí te veo arriba. Puma Chalar Romina. Acá, profe, estoy acá. ¿Dónde, Romy? Ahí te veo la carita, la fotito. Rocío, Recio Luquit, Abril, no está más porque me dijo que la iba a dejar, así que Recio Luquis no está. Rolón Cardenao, Maite. Ah, profe. Maite.
Ahí está, Maite. Y no pretendan que me les acuerde mucho la cara, pero por lo menos, si después, cuando en el momento del parcial, decir sí, es una cara que la vi en algún momento. Néstor Rota, ahí te veo. Stinko Grimó. Yamila. ¿Dónde estás, Yamila? Stinko. Bien. Y Telechea Claudia. Claudia, ¿estás? Sí, yo profesora. ¿Me ve? Ah, sí, ahí estás, Claudia. Perfecto. Bueno, más o menos entonces tenemos que Noam Dinelli, que ustedes dicen que viene a cursar, pero bueno, ahora no está. Morena Caparró también viene a cursar. Y uno Jiménez María Nazaret. Jiménez estaba, ¿no? Jiménez Sí, estaba. no puedo estar presente hoy, profesora. Ah, no, pero Hoy está. Nazaret no pudo Yo quiero saber quiénes no van a estar. conectarse, pero siempre está presente. Sidonia está, Lavarello, Nicanor, hoy no está, pero suele estar, me parece. Creo que tiene otra cursada en este horario. Ah, bien. Natalia Martínez está, Sofía Miner, estás. Muñoz Lautaro no está ahora, pero me dijo que quería rendir. Entonces, Brandon, ¿alguien lo conoce a Brandon? Palmada, Brandon. El centro. Bien. Sí, es el chico del centro de estudiantes, me parece. Ah, Brandon, sí, hay uno del centro de estudiantes. Bueno, los chicos a veces del centro no están presentes en las clases porque están justo sincronizando los Zoom de las diferentes materias, así que en el caso de ellos obviamente se contempla la situación porque la verdad están haciendo un trabajo excelente, porque coordinar y nos mandan las clases grabadas, están trabajando muchísimo. Así que la verdad que es para un reconocimiento. Recién a Jessica Rojas, vieron que es la que siempre nos abre el Zoom y lo abrió ahora. También te estaba haciendo un trabajo práctico, pobre, y la estuve molestando con esto, con las clases nuestras. Así que bueno, volvemos a la pantalla. Bueno, les cuento cómo va a ser la metodología para el martes. Vamos a arrancar a las 9 de la mañana, ¿sí? Vamos a tomar la doctora Sinagra y yo, el examen, las dos juntas. Vamos a abrir el Zoom y ustedes van a ir ingresando para que no estén todo el tiempo conectados, porque más o menos calculamos que entre 10, 11, 12 exámenes serán, si bien son 18 los inscriptos, se presentarán más o menos esa cantidad. Así que lo que vamos a hacer, para que no estén todo el tiempo ahí esperando, vamos a hacer como una mini sala de espera, decirles, bueno, de tal hora a tal hora, quédense en la sala de espera, tal, tal, tal y tal. Después, por esto supongamos de 9 a 10, tales alumnos, de 10 a 11, tales otros, ¿sí? Y después, nosotros vamos a ir habilitando de a uno, ¿sí? Para que tomemos el examen. En el momento del examen tienen que estar mirando a la cámara, ¿sí? No pueden estar mirando a los costados o abajo, sino que las respuestas son mirando a la cámara. Van a hacer preguntas, es decir, si quieren ustedes elegir algún tema para comenzar a hablar, el miedo, y un tema que estén seguros, que lo saben y quieren comenzar a hablar de eso, no hay ningún problema, comienzan a hablar y nosotros los cortamos y les hacemos el resto, otras preguntas, ¿sí? Preguntas van a ser de todos los temas que vimos en clase hasta ahora, ¿sí? Que están en el programa, me refiero, es decir, hay temas que vieron que tal vez en clase no se pudo dar, pero si están en el programa, por supuesto que entran. Ahora lo que vamos a hacer es, con el programa, vamos a ir haciendo como un repaso de cada una de estas unidades, donde yo les voy a marcar
¿qué es lo importante? A ver, importante es todo, pero hay cosas que puede uno no saber o si no las contesta, no se las acuerda, no es tan grave, y hay temas que sí, que no pueden no saberse, que para aprobar la materia no pueden aprobar sin tener un conocimiento de tal o cual tema, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, les hacemos un par de preguntas y si van respondiendo bien, el examen se da por finalizado y pasamos al siguiente. Si vienen un poquito flojos, a veces es donde el examen se demora un poquito más, pero igualmente no mucho más vamos a demorarlo porque tienen otra oportunidad que es la instancia del recuperatorio. Es decir, si tenemos dudas, en este caso, no va a ser aprobar. Si tenemos dudas en cuanto a los conocimientos, es suspender el examen y que vayan a recuperatorio. ¿Por qué? Porque no tienen esa otra instancia. Así que los que aprueben es porque nos da la seguridad de que saben el tema, ¿sí? Nosotros no vamos a plantearles ningún caso práctico, ¿sí? Sí puede ser que si escuchamos que hacemos preguntas y repiten artículos de memoria, como para saber si entendieron de qué se trata, puede ser que les digamos, bueno, ¿y eso cómo sería? Y en tal caso, y en tal situación, o qué sé yo, no sé, se me ocurre, a ver, de los temas que tenemos ahora, y si ese bien ingresó al patrimonio, pero el dinero vino, entonces, de otro bien que era propio, y entonces, ¿cómo sería? Les podemos preguntar así, como para que razonen, para nosotros saber si han comprendido el tema, ¿sí? Pero no es que se les va a dar una situación práctica y que la tengan que resolver en el momento, ¿sí? Sino que preguntas, sí, de aplicación de los contenidos, ¿sí? Bueno, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta más en relación al examen? ¿Alguien más necesita rendir antes por trabajo? No, yo te quería Yo, consultar profesora, si era por orden alfabético o cuándo nos iban a avisar esa cuestión. Yo después les mando por el grupo de WhatsApp cuando arme más o menos, sí, seguramente veremos ahora si es por orden, por más o menos, porque si hay gente que ya me ha pedido, como este chico Lautaro, rendir antes. ¿Alguien más levanta? yo, profesora. Carolina. Sí, yo entro a las 14 horas del trabajo, me supongo que para esa hora ya habremos terminado, o no, si no me pongo antes. Claro, porque encima son la letra T. Sí. Si querés, rendís antes, me pidió rendir Lautaro, Por y favor, después rendís sí. vos. Así ya te quedás tranquila. Yo también, doctora, si quiere, Gracias. si hay lugar, me anoto ahí entre los primeros. ¿Quién? Rota. Néstor Rota. Bien. ¿Alguien más? Bien. Bueno, y seguramente después tal vez hagamos por orden alfabético. Si hay alguno que en el momento manifiesta que necesita rendir, avisa y no hay inconveniente. Sí, como estudio. Ahí estoy en el Zoom. Pues tengo el examen el martes. ¿Quién está por ahí? Bueno, ¿les parece que empecemos así un poquito con el programa? Bien, tenemos de la unidad 1. Si tienen el cronograma a mano, vayan marcándose. Ahí está, que es regenerar. La unidad 1 me hace acordar a derechos humanos. Y bueno, está bien, porque una de las
de los temas, justamente que les iba a decir, es la constitucionalización del derecho de familia, ¿sí? Que puedan explicar el por qué ahora el derecho de familia es un derecho constitucional, ¿sí? ¿A qué rama, les podemos preguntar a qué rama del derecho pertenecen, que expliquen por qué se dice que el derecho de familia es un derecho constitucional. De la jurisprudencia de la Corte Interamericana no vamos a, porque ahora los fallos que yo les subí de la Corte Interamericana, que es Fornerón, Atala Rifo, Atavia Murillo, son Fornerón. Fornerón tiene que ver con adopción. Después, Atala Rifo con cuidado personal. Como que después, cuando veamos esos puntos, ahí los vamos a ver bien. Igualmente, pero acá tenemos un poquito de todo, por protección de la vivienda también. Bueno, de esta bolilla, lo importante acá es el tema del derecho. Si alguno quiere elegirle y comenzar a hablar así en general, no hay ningún problema. Si no, en esta bolilla lo importante es el poder ubicar sistemáticamente al derecho de familia y por qué es un derecho constitucional, etc. Bien. No les voy a preguntar, no fallo. Por ahí, digan, saben de qué se tratan, vieron que yo les subí resúmenes, ¿sí? Por lo menos saber qué se trata, qué dice de cada uno de esos fallos. Profe, Bien. y en relación a todas las convenciones y declaraciones y demás, es solamente saber lo fundamental de qué trata cada una, no necesitamos tener en cuenta todo el articulado de las mismas. Y lo que pasa que, mira, fíjate, en la unidad 1, los puntos 5, 6 y 7, específicamente, ahí tenés la Convención de Personas con Discapacidad, ¿sí? Sí es importante, viste que hay puntos que son importantes, que sí necesitamos Claro, o sea, que lo sepan fundamental de cada qué una se es considera persona con discapacidad, cuál es el sistema actual, que no es el mismo que teníamos antes, el tema de las figuras, de qué es la figura de apoyo, ¿sí? Qué son los ajustes razonables, todos esos conceptos es importante que lo sepan porque van a ser de aplicación en cualquier situación, cualquier caso que les llegue, que tenga que ver con personas con discapacidad, esos conceptos los tienen que manejar, tienen que saber qué significa, ¿sí? Tienen que saber que no hay más insania, que ahora es determinación de la capacidad, y esos conceptos sí están de esta bolilla de la clase del 3 de septiembre, de ahí es importante que lo tomen. Sí. En la Convención de Personas con Discapacidad, eso. En la del niño ahora vamos a ver que también, pero vamos por orden. Bien. Profesora, Sí. profesora, Sí. para las personas con discapacidad, el acceso a la justicia, el sistema de apoyo, todo eso ingresaría. Eso, sí. Sí, eso porque eso son terminologías que son cotidianas, de uso cotidiano. Así que es importante que lo sepan. De la bolilla de la clase del 4 de septiembre, que es la de Estado de Familia, la unidad 2. De esta bolilla les vamos a preguntar, bueno, esto lo vieron con la doctora Sinagra, diferencia entre título de Estado, posesión de Estado, ¿sí? Es fácil, los caracteres del estado de familia. Y la clasificación de las acciones. Nada más. Pasamos a la clase de la unidad 2.4, 5 y 6, principios de... bien. Bueno, principios procesales de familia de cajón. Organización del fuero de familia en la provincia de Buenos Aires, de cajón. Ahí ya saben, como yo les dije en esa clase, tienen que saber cuáles son los órganos del fuero de familia, cuál es la competencia, ese artículo del Código Procesal que es muy largo, bueno, eso lo tienen que saber. No es, a ver, se pueden olvidar
pero lo tienen que saber decir, es decir, saber si es, o para qué cosas no es competente, ¿sí? Después los órganos, les dije, la función del consejero de familia, órganos, competencia y procedimiento, ¿sí? Que es diferenciar bien la etapa previa de la etapa de conocimiento. Y dentro de la etapa de conocimiento, recuerden que hay audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. Esto es importante que lo entiendan bien porque muchas veces se confunden la etapa previa y la etapa de conocimiento, solo la audiencia de vista de causa, ¿sí? O al revés, o la audiencia preliminar la mencionan como si fuese la etapa previa. No, son dos etapas, etapa previa y etapa de conocimiento. Dentro de la etapa de conocimiento hay audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. Bien, entonces, órganos, ¿quiénes son? La función, sobre todo la función del consejero de familia, procedimiento y competencia. Acá tenemos, bueno, ya vieron que el tema de los principios, autonomía progresiva, derecho a ser oído, lo tenemos en todos lados, así que eso sabrán que lo vamos a preguntar, segura, cualquier unidad, bolilla que quieran, tema que quieran empezar a hablar, siempre el tema de derecho a ser oído, participación del niño, autonomía progresiva, lo vamos a hablar. También yo les di material del abogado del niño, con lo cual estudienlo, léanlo, porque va a saltar el tema de abogado del niño y le vamos a preguntar cuál es la función, qué diferencia tiene con el asesor, por ejemplo. Bien, esa bolilla es clave, ¿sí? Me refiero, es decir, podemos perdonar que no se acuerden la diferencia entre acto jurídico familiar y posesión de Estado, pero lo de fuero de familia tiene que saberse. Bien, después viene la unidad de sistema de protección. Acá yo les dije que no le íbamos a preguntar ahora el tema de las medidas de protección, que no las llegué a dar. ¿Por qué? Porque las vemos después que vemos responsabilidad parental. Sí, voy a preguntar ahora el tema de los principios, ¿sí? Los principios de dónde surgen, ¿sí? De dónde surgen esto de la convención, ¿se acuerdan que hablamos? Yo les di la estructura de la convención, etcétera, etcétera. No vamos a ir a preguntar específicamente la estructura de la convención, porque es un tema de derechos humanos, yo se las di para recordar, para poder entrar en el tema. Pero sí necesito que sepan interés superior del niño, derecho a ser oído, autonomía progresiva, ¿sí? Hablamos del principio de corresponsabilidad, creo también, ¿no? Que surge de las leyes de protección. Yo creo que no, ahí me dicen que no, bueno, no, ahora no me acuerdo bien hasta dónde llegamos, pero el saber que hay un cambio de paradigma, es decir, esto que se habló en clase, lo vamos, por lo menos que tengan ese conocimiento. Rol del Ministerio Pupilar, había un tema que yo le subí, creo, alguna filmina sobre la función del asesor de incapaces. Creo que algo había de eso, en las cosas que les adjunté en el campus. Bien, después empezamos con matrimonio. En matrimonio, acá tenemos impedimentos. Bueno, matrimonio, a ver, les puede preguntar la doctora Sinagra el tema de esponsales, ¿sí? Y la responsabilidad. Impedimentos, los impedimentos se les va a preguntar, impedimentos dirimentes, impedimentos impedientes, cuáles, en el caso de que el matrimonio se celebre con alguno de esos impedimentos, cuál sería la sanción. Seguramente se puntualizará en el tema de matrimonio de personas menores de edad, ¿sí? Que desarrollen ese impedimento.
En cuanto a la existencia, ¿sí? Esto tiene que ver con el consentimiento para celebrar matrimonio y la falta de ese consentimiento, que la consecuencia sería la inexistencia de matrimonio, en qué caso se da. Bueno, el tema de matrimonios menores de edad, lo de dispensa y autorización tiene que ver con eso, con el impedimento de edad. Oposición a la celebración del matrimonio, se les puede preguntar, que digan quiénes están legitimados y qué pueden hacer los que no están legitimados. Bien. Pasamos a otra unidad. Se va la unidad 3, pero el tema de celebración del matrimonio. Acá en esta unidad de la clase, de la 7ª clase que figura acá, el tema es nulidad, no que desarrollen el acto de celebración del matrimonio, no, lo que les vamos a preguntar directamente es nulidad. Nulidad de matrimonio, tienen que saber bien cuáles son las causales, quiénes están legitimados para solicitar la nulidad y si esa causal es pasible de caducidad y matrimonio quedaría confirmado o no. Y los efectos de la nulidad, ¿sí? Bien. Deberes matrimoniales, esto bueno, se dio en clase, así que eso le podemos llegar a preguntar, algo de deberes matrimoniales. Seguimos. Yo le estoy diciendo las preguntas que es casi seguro que se hacen. Pues tal vez no surgen otra pregunta, o el examen se va dando y ustedes hacen mención a algún tema y también preguntamos. Lo que yo estoy diciendo es lo que no pueden no saber. Bien. Después arrancamos con régimen patrimonial, ahí tenemos que saber bien cuáles son los regímenes patrimoniales y cuál es el régimen patrimonial en nuestro derecho. Las características, ¿no?, de los dos regímenes, las diferencias. Bien, después tenemos las disposiciones comunes a ambos regímenes, eso es importantísimo, ¿sí? El tema de del régimen primario, que le decimos las disposiciones con aquellas cuestiones que son tanto para el régimen de comunidad como para el régimen de separación, son obligatorias. El que llamamos régimen primario tienen que saber explicarlo. Bien, después la calificación de bienes, qué bienes son propios, qué bienes son gananciales. Ahí es donde yo les decía, les podemos hacer alguna preguntita práctica, de decirle, a ver, recibe una persona, uno de los cónyuges recibe una herencia y luego con ese dinero compra un bien después de casado, ¿qué carácter tendría ese bien? Es decir, eso se lo podemos. Practíquenlo. Sí. Eso iba a preguntar porque son 1.000.000 de artículos, de incisos, y por ahí de memoria no te acordás los más, no sé, Claro, relevantes, pero o yo qué sé, la propiedad intelectual, esas cosas que son más obvias, pero por ahí tanto lo específico es imposible acordarse. Por eso está sí, bien pero por eso preguntar así algo para pensar. Sí, relaciónenlo, razónenlo. Si ustedes lo razonan, puede ser que no me acuerdo, a ver, si cobra una indemnización por despido, qué carácter era. Bueno, hay cosas que sí, igualmente, si no se lo acuerdan, traten de razonarlo, de buscarle la lógica, que es lo que podría llegar a ser. Sí, pero después se lo acuerdan, ¿eh? Siempre dicen que no es mucho, no se lo van a acordar, pero se los terminan acordando. Hay clasificaciones hay de autores que nombran según la temporalidad, la subrogación para enseñarlos. Y de ahí me quedó claro. Después le paso el autor si quieren. Ah, bueno, pasáselo a tus compañeros. Dale. Sí, pasáselo a tus compañeros porque ahí tal vez a alguno les sirva como para organizar, ¿sí? Para organizar Sí, muy bien, gracias. Disposiciones comunes de calificación. Bueno, gestión de los bienes, se los di yo, así que los van a saber bien. Acuerden bien lo que es
la administración de los bienes y la separación de deudas, la fase interna de la fase externa, separar bien el tema de la gestión del tema de quién responde por las deudas frente a terceros. Eso es importante que quede claro, ¿sí? Una cosa es cómo los cónyuges van a hacerse cargo de entre ellos de la deuda, que sería la fase interna, que se ve después en la liquidación, y otro aspecto es cómo van a responder frente a terceros, ¿sí? Que es la fase externa. Bueno, todo eso lo vimos, así que sé que les va a quedar clarísimo. Esto de diferencia de deudas y cargas y todo esto. Extinción de la comunidad. Recuerden las causales de extinción del régimen de comunidad, ¿sí? Ahí tienen, lo vieron con Gustavo, eso. Extinción de la comunidad e indivisión, ¿sí? ¿Qué pasa con la administración durante la indivisión poscomunitaria? Es decir, se disolvió el régimen, pero hasta la liquidación queda ese estado de congelamiento de indivisión. ¿Qué pasa con la gestión de los bienes ahí, en ese momento? Bien. Liquidación. ¿Sí? De liquidación, a ver, yo sé que el tema de liquidación es complicado, no voy a volverlos locos, pero sí, más o menos, sí preguntar cómo son los procedimientos, ¿sí? Que hay una liquidación judicial, otra extrajudicial, ¿sí? Mixta, ¿sí? Después diferenciar qué es una deuda personal de los cónyuges y deudas de la comunidad, ¿sí? Y qué es una recompensa. Tal vez, si no importa, si no recuerdan bien todos los supuestos de recompensa, ¿sí? Porque entiendo que eso a veces es difícil, pero sí sepan cómo funciona la recompensa. Esta cuestión, que quede claro esto de que son operaciones contables, que no son llevo, vendo bienes, me doy la plata, te pago, sino que son todos cuestiones numéricas y contables que se realizan en ese momento. Después tenemos régimen de separación de bienes, ese es fácil, las características de este régimen. Ojo que en ese punto del régimen de separación de bienes también tienen el supuesto de separación judicial de bienes, es decir, estando vigente el matrimonio, uno de los cónyuges puede solicitar la separación judicial de bienes. Ahí no hay una causal, no se disolvió el matrimonio, continúan juntos, pero hay una causal por la cual piden que esos bienes, esa administración de los bienes, sea separada. Bien. Y luego tenemos divorcio, que acá tuvieron la clase ayer, anoche le subí la clase de la doctora Rotonda, no sé si la clase, sí, la que me pidió que la dio, porque ella no la pudo dar, así que fue de la comisión, la que dio en la otra comisión, pero anoche me mandó un PowerPoint, que ahí se lo subí, después está la clase del doctor Lastra, y nada más, porque yo tenía un power de efectos del divorcio, pero creo que lo tienen en el que subí de la doctora Rotonda, ahí están los efectos del divorcio, si no, después se lo subo, pero creo que está ahí. Con respecto a divorcio, bien, saber qué tipo de divorcio tenemos actualmente, cómo es el procedimiento de divorcio, ¿sí? Las características del convenio regulador y los efectos después que tiene que ver, una vez que se produce el divorcio, el tema de diferenciar compensación, de diferenciar de alimentos, el tema del... bueno, en todo esto que no mencioné, estas últimas bolillas, ustedes tienen la clase de la doctora Rotonda de protección de la vivienda familiar, ¿sí? Vieron que protección de la vivienda familiar abarca diferentes
puntos, abarca el divorcio, abarca cuando ha habido uniones convivenciales, abarca cuando se ha constituido un bien de familia, abarca durante la vigencia de la sociedad, del régimen de comunidad, ¿sí? Estos artículos del régimen primario que hacen mención a la protección de la vivienda familiar, tenemos durante el matrimonio, tenemos después del divorcio, tenemos después de las uniones convivenciales, también cuestiones, normas que hablan de protección de la vivienda familiar. Así que, y nada más, hay poco. Tendría que haber entrado uniones convivenciales también para este parcial, pero bueno. Y después, sí, porque si no se les va a hacer muy largo para el segundo. Bien, ¿alguien quiere que mencione algo, que explique algo? Doctora, yo, una pregunta en cuanto a procesos de familia. Sí. ¿Eso entra? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué Y parte? el de alimentos, de filiación, todos esos procesos. Pero vos te referís a la bolilla, el procedimiento Claro. del fuero de familia. No, viste que hay procesos específicos en el... No porque ¿No? vas a ver, después cuando veamos en la segunda parte, después en la bolilla de parentesco, ahí vemos el proceso de alimentos, lo vemos ahí. Excelente, ¿sí? gracias. Después, lo igual que el procedimiento de adopción, lo vemos en adopción, no. Acá solamente el procedimiento del divorcio, que es el punto que hemos visto. Y el tema de nulidad de matrimonio, cuando yo les hablé de la acción post-mortem, ¿sí? La posibilidad de plantear la nulidad de matrimonio habiendo fallecido, bien, eso también. Sí, lo que vamos a preguntar son los principios del fuero de familia, ¿sí? Sépanse distinguir bien, bueno, ahora como es oral es más fácil, pero a veces cuando es escrito preguntamos principios del fuero de familia o principios del derecho de familia en tal punto y mencionan todos los principios procesales, es decir, distinguir bien lo que son los principios del proceso de familia de los principios en general, como interés superior del niño, derecho a ser oído, autonomía progresiva, derecho a la identidad o a permanecer en una familia, que son todos principios para todo el derecho de familia, no solo para los aspectos procesales, ¿sí? Ahora lo que les vamos a preguntar es esto de los aspectos preoficiosidad, todos esos, tutela judicial efectiva, todos esos principios procesales, y también, porque tenemos las bolillas que hablan de la convencionalidad, el tema de interés superior del niño, derecho a ser oído, la participación, cuando hablamos de participación, ahí está lo de abogado del niño. ¿Algo? Profe, yo tengo una duda en relación a los responsables del futuro, al tema de la responsabilidad, que el artículo específicamente dice que tampoco se pueden reclamar ni daños ni perjuicios. Y yo leí los fundamentos y no termino de entender, digamos, el por qué, porque si bien existe el principio general de no deber dañar a otro, o sea, ni siquiera aplicando ese principio se podría accionar para reclamar daños y perjuicios. Con el tema de los esponsales de futuro, vos no podés reclamar daños y perjuicios por el hecho de no casarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie está obligado a casarse si no quiere, ¿sí? La responsabilidad que hay en el caso de esponsales es el supuesto que hubiese habido alguna cuestión patrimonial. Por ejemplo, si pedir la revocación de esa donación, por ejemplo, o si se realizó un gasto con miras de ese futuro matrimonio, se puede pedir el reembolso. Por ejemplo, por causa de ese matrimonio se construyeron o sacaron un crédito para construir una vivienda, ¿sí? Donde fuesen a vivir esos futuros cónyuges.
En virtud de la interrupción intempestiva de ese matrimonio, que no se realizó, uno de los cónyuges puede reclamarle al otro. Acá son cuestiones que el juez va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si los dos decidieron, o si uno de ellos decidió no querer contraer matrimonio, porque qué sé yo, porque no se sentía seguro, por lo que sea, lo que no se puede exigir es el cumplimiento, ¿sí? No podés obligarlo a que se case si no quiere. Pero el tema del reclamar la indemnización se juega en aquellos casos donde esta ruptura fue dolosa, ¿sí? Sabía que no se iba a casar y lo engañó al otro, diciéndole que, como haciéndole creer que sí, y le hizo incurrir en gastos. Entonces ahí podría llegar a reclamarse si se prueba que es doloso y que realmente hay alguna cuestión patrimonial de por medio, ¿sí? O se hicieron donaciones de terceros hacia los cónyuges, o los cónyuges entre sí, el famoso ejemplo de los libros del anillo de brillantes que le regalaba el novio a la novia, ¿sí? Entonces en ese caso podía pedir que se lo restituya, siempre y cuando esa ruptura hubiese sido dolosa y realmente haber provocado un perjuicio económico, ¿sí? Si no lo hizo, el pedir indemnización por el simple hecho que me dejó abandonada en la puerta del altar, no. Bien, gracias, profe. Hay una duda que no sé si, no sé. No, porque justo cuando estaba leyéndolo, digo, la separación judicial de bienes en la extinción de la comunidad conlleva la modificación del régimen. Exactamente. Porque como está, o sea, son dos incisos distintos. Pero fíjate No sé, que cuando vimos liquidación, uno de los supuestos de la liquidación, no me acuerdo, la mixta, creo que era la mixta, era justamente cuando hay una separación de bienes. Es decir, ahí, al haber separación de bienes, ya ese régimen de comunidad queda concluido. Lo que tampoco me queda claro es, si se extingue la comunidad por la separación judicial de bienes, sí. ¿Por qué para la separación judicial de bienes hay supuestos específicos que se prevén, digamos? O sea, no sé, por ejemplo, la mala administración o que Sí. El concurso preventivo, lo que sea. Sí. ¿Por qué no se iría directamente por la modificación del régimen en vez de por la separación judicial? ¿Sería porque pasó el plazo que hay para modificar el...? No, porque cuando es una modificación del régimen, ambos cónyuges están de acuerdo claro, sería individual, claro, sí. en modificar el régimen. En cambio, en esta Listo. otra, no están de acuerdo ambos. Claro. Uno lo demanda al otro durante la vigencia del matrimonio. Claro, lo más probable es que terminen divorciándose, y a veces pasa eso. Entre iniciar uno la separación judicial de bienes, dice, bueno, basta. El abogado del otro le dice, bueno, pará, hacemos el divorcio, hacemos un convenio regulador y achicamos costos. O no, depende de cada situación particular, u otro le dice, no, déjalo que inicie la separación judicial de bienes, la pague todo él, ¿sí? Doctora, Eso va a depender. Claro, está, una es individual y la otra es conjunta. Está bien, gracias. Sí. Tengo una consulta. Sí. Porque en el convenio de cambio de régimen es por escritura pública y se ha anotado marginalmente en el acta de matrimonio, ¿no? Sí. En el caso de separación de bienes, ¿cómo se hace? ¿Se anota la resolución judicial? Sí. Sí, también. Eso. También como nota marginal la resolución judicial queda inscripta. Gracias. Profesora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Acá cuando dice la gestión de los bienes en la comunidad, que se necesita el asentimiento del otro cónyuge, dice para las acciones nominativas no endosables y no cartulares. Lo podría buscar, ¿no? Pero ya quizá me podría dar un ejemplo. ¿Cuáles son esas? No. Decirlo así como lo dijiste está perfecto. No indagues. No indagues. No preguntes. Así como lo dijiste, decilo.
Yo ya bueno. no, les cuento. No, yo ya lo he preguntado 1000 veces. Yo sociedades es algo que no entiendo. Yo digo, ¿qué será? ¿Será como de las bolsas de comercio? No sé, a mí me lo explicaron, yo lo he leído, no lo entendí. Lo he preguntado, me lo han explicado 2 o 3 veces y es así que yo sigo, no lo puedo fijar, no lo puedo... Tiene que ver con la participación en las sociedades anónimas, ¿sí? Claro. Acciones nominativas son cuando están a nombre de uno de los cónyuges. No endosables quiere decir que no te permite transferirlas. No, transfiero porque usted me lo preguntaba a mí. ¿Cómo le tenés que transferir? Claro, no sé. A ver, es así. ¿Por qué el fundamento de por qué se requiere el asentimiento? Porque el código lo dice, si ustedes me responden eso, va a ser el único caso en la vida que les voy a decir, tiene razón, porque el código lo dice. Si no, les voy a decir, bueno, pero eso no es un fundamento. Acá no, porque el código lo dice. No, qué sé yo, tiene que ver más o menos con eso que le digo, pero sí, te entiendo que no lo entiendas porque a mí tampoco. Bueno, y otra preguntita. Y en el 413, los de impedimentos matrimoniales, cuando dice haber sido condenado como cómplice, instigador, autor del homicidio doloso de uno de los cónyuges, quiere decir que hay 2 personas que se están por casar y uno de ellos intentó matar o mató al ex cónyuge del otro, ¿no? Claro. No está vivo, está muerto, ¿no? Muy atenta. Confusión. El Código Civil siempre tuvo esa redacción y ahora con la reforma pensábamos que la redacción la iban a mejorar para que se entendiera y quedó igual, pareciera que contra el cónyuge... Claro, si es el homicidio, lo mató. Si lo mató, pero me voy a querer casar. Es el homicidio del cónyuge con quien me quiero casar. Ok, gracias. Eso. Doctora, espera. Tiene que ser doloso, No yo todavía sigo con la duda. ¿Es el cónyuge de la persona con la que yo me quiero casar o de mi cónyuge? Eso es lo que a mí tengo la duda en eso. Porque está el marido y la mujer. Es un impedimento para que vos te cases, ¿sí? El homicidio o tentativa de homicidio debe haber sido contra el cónyuge de la persona con la que me quiero casar, ¿sí? Y de mi pareja anterior, vos te querés casar con alguien, ¿sí? A esa persona con la que te querés casar, resulta que vos, no sé, como te querías casar con ella y no se divorciaba, fuiste y le mataste al marido. Y ahora te querés casar, ¿sí? Ahí no podrías. Diferente es si el homicidio fuese culposo, porque ha habido casos donde atropello a una persona, la mato. Esa señora a la que atropellé y maté, resulta que después empezamos con los juicios, el juicio penal de homicidio culposo, y en tantos juicios y audiencias que he tenido, resulta que me termino enamorando del cónyuge sobreviviente, supérstite de esa persona, y me quiero casar. En ese caso sí podría, ¿por qué? Porque fue un homicidio culposo, ¿sí? Nos conocimos, bueno, entre toda la desgracia salió algo bueno, brotó el amor. Ahora lo entiendo así, pero porque leí la doctrina, porque cuando yo leí solamente el artículo me imaginaba que el crimen había sido de la expareja del que ya estuvo condenado, como que tenía antecedentes de matar a sus parejas. No entendía así el artículo, sin la doctrina. No te entiendo, ¿cómo? De la expareja del que ya estuvo condenado. Una persona que mató a alguien, a su pareja anterior, a su matrimonio anterior. No, ahí no. Si con vos, ¿qué tiene que ver? Con vos, claro, ¿por qué iba a haber un impedimento con vos? Si vos te animás a casarte con uno que tiene antecedentes, tu problema, pero no. Tiene que ver cuando esa persona mató a tu expareja. Bien. Ay, se me fue el sonido. A ver, hable alguno. Se escucha bien. Bien. ¿Algo más?
No, yo no. Qué nervios. Bueno, no, tranquilas, Tengo- quédense tranquilos porque el oral es mejor. Realmente, si no saben ustedes, si desaprueban ustedes mismos, se van a dar cuenta que preguntamos y porque no se van a ir con la duda, ¿sí? Y de última, les va mal porque se les hizo una laguna, se olvidaron todo, está el recuperatorio, chicos, no pierden la materia, así que vengan tranquilos. Yo, doctora, estaba estudiando liquidación de las sociedades y liquidación del matrimonio. Tuve clase el otro día, no sabía el matete que tenía en la cabeza después. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una última consulta? sí, para eso estamos. A mí me queda una duda que lo leí, que en un autor hace como una crítica cuando se habla de la dispensa judicial, cuando el juez tiene que dispensar porque falta salud mental y demás, que él hace una crítica a ese término de dispensa, que si en realidad no sería un reconocimiento judicial sobre el estado de salud de esa persona. Eh, ¿Tiene alguna trascendencia que hable de dispensa en vez de reconocimiento? ¿Se hizo alguna crítica más? No sé. No, pero decilo en el examen, porque está bueno que que te hayas percatado, sí, porque dispensa tiene que ver, es un término más antiguo, ¿sí? Claro, Igualmente porque se sigue yo utilizando, busqué, pero claro, pero yo busqué sí. dispensa como que hace más referencia a un deber legal y yo pensaba, tener salud mental, ¿hasta qué punto es un deber Claro, legal? Como que me hacía ruido. perfecto. Lo que estás diciendo está muy bien, muy bien. Sí, hacer referencia a eso porque, bueno, se entiende que has entendido el cambio de paradigma con todo lo que es salud mental, ¿no? Profesora, Sí, también la diferencia entre el modelo de sistema irregular y el modelo de protección integral, lo que se pedía antes, cómo se veía el sistema y lo que es actual, esa diferencia también. sí, estaría bueno porque les va a servir para todo lo que viene después cuando hablemos de responsabilidad parental, de adopción, y bien de las medidas de protección y todo eso lo tienen que tener re claro. ¿Sí? Así A mí me quedó la duda con respecto a la contratación entre cónyuges, sí, porque en Chechile, o no sé cómo se dice el apellido, como que hace toda la referencia a la interpretación del artículo 1 y 2 del código, y, o sea, como la interpretación finalista de por qué se podría llegar a poder, pero termina diciendo que si tenemos que, o sea, si hay un caso y es la interpretación literal, con la aplicación del 1002, inciso D, no se podría, pero, o sea, ¿qué sería? a Si ver, nos lo preguntan, hay que... pero que no te entiendo concretamente por qué. No, mi pregunta es si se podría en las cosas donde no haya desplazamiento, no haya desplazamiento patrimonial, o sea, que no haya intención de fraude, o lo que sea, o no. Porque, o sea, Cheshire hacía referencia a todo esto de la interpretación finalista de los artículos, Sí. y de que habría como un retroceso con respecto a que ahora se puede elegir el régimen y todas esas cosas, y no se podría contratar. Sí, es una interpretación, ¿sí? Porque ahí tiene que ver con las posturas filosóficas que se adopten, ¿sí? Esto como más profundo, ¿no? Tiene que ver, si vos tenés una postura como la de Chechile, que es así más teleológica, más de finalista, va a decir, bueno, no me importa si se ajusta a la norma específica, pero como el código me habilita que por aplicación de los tratados, derechos humanos y todas las normas y principios, y los tribunales, todo esto es más abierto, sí, pero si vos tenés otra interpretación más positivista, más deontológica del deber ser, te diría no, si tenemos este artículo que nos centraliza en que no se puede contratar o no se puede realizar este contrato y no es una situación que deja lugar a dudas, apliquemos esto. Esto depende, ahí va a ser depende el juez qué concepción filosófica tenga de interpretarlo. ¿Sí? Esa es la postura de Chechile por su concepción. Eso va a un juicio y el juez tiene otra concepción, te va a fundamentar en por qué no.
Bien. ¿Alguien más? ¿Cuántos son? 4, 4, 8, 9, 10. Bueno. ¿Listo? Cualquier cosa, la doctora Rotonda, yo les puse el mail en el grupo de WhatsApp y dijo que hasta el lunes al mediodía las consultas que tuvieran se las podían realizar, así que ahí estamos. Bueno, vamos a sentarse en la silla y a leer, ¿sí? Gracias, repitan, háganlo, es muy bueno, es importante la actitud, ¿sí? Nosotros, yo siempre digo, cuando estamos tomando oral presencial y empezamos a llamar, desde el momento que se paran del asiento y vienen caminando, uno ahí muchas veces ya sabe esta persona aprueba o no, porque es la actitud. Si uno entra todo chiquitito, miedoso, no pregunte menos, entren con seguridad de que lo que saben, lo saben, ¿sí? Okay. Bueno, entonces nos va a pasar la lista en el WhatsApp de los horarios de cada uno. Claro, yo después con la doctora Sinagra les armamos después la facultad, seguramente, no sé si va a ser el mismo enlace de siempre o me van a dar uno diferente, todo eso depende si hay alguna clase después. Si no hay ninguna... ¿Va a ser por Zoom? Sí, por Zoom, por Zoom. Genial. Si se llega a cortar o algo, tengan cargado por las dudas el teléfono de celular y lo seguimos haciendo por videollamada, ¿sí? Si llega a haber algún problema. Pero en principio va a ser por Zoom, así que desde las 9, porque ojalá podamos terminarlo en el transcurso de la mañana, si no lo llegamos a poder terminar, yo a las 2 de la tarde me tengo que ir a trabajar, de 2 a 4 de la tarde, 4 y media, así que lo retomaríamos, si llega a quedar alguien, tipo 6 de la tarde, pero obviamente se lo vamos a avisar en el momento, ¿sí? Lo que pasa es que no puedo decirlo con seguridad porque no sé cuánto nos va a demorar cada examen, ¿sí? La idea es poder terminarlo durante la mañana. Si van bien, eso depende de ustedes, si van bien y responden ágilmente, vamos a hacerlo rápido. Muy bien, entonces arrancaría a las 9 de la mañana, profesora, hasta las 2 de la tarde en principio. No, hasta, no, dejemos el hasta, porque no sé, no te puedo decir. No te puedo decir porque no sé cómo va a ser el ritmo de cada examen. Arrancamos a las 9 y ahí vamos a ir viendo, ¿sí? La idea es que no estén todos desde las 9 de la mañana, todos conectados, esperando, sino que como armar grupitos, ¿sí? Por eso arrancaríamos seguramente con los 3 primeros que pidieron rendir, esos a las 9 tienen que estar listos. Después si alguno más quiere rendir a las 9, que puede terminar rindiendo a las 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero se demoró y el segundo se demoró y le llegó a las 10, pero como para más o menos a las 9 estos 3 tienen que estar listos en la sala de espera y después me van a explicar bien, ya quedé con las chicas del centro de estudiantes que me expliquen cómo hacer para ir admitiendo de a uno. Bueno, muchas gracias, profesora, nos vemos el martes. Bueno, hasta el martes, chicos. Gracias, adiós. Gracias, profesora. Adiós. Chao. Chao.